Hoy tenemos el gusto de entrevistar a un gran poeta, Rafael Cortusier, poeta uruguayo, nacido en 1958 en Montevideo. Él es químico de profesión, periodista, escritor por vocación. Y bueno, él ha sido galardonado con infinidad de premios, pero dentro de los más importantes, él cuenta con el Premio Loewe de Poesía Española, el Premio Plural de Poesía en México, Premio Internacional Jaime Sabines y el Premio Casa de América a la poesía americana. Y el 12 de junio del 2013, si no falla las fechas, usted fue elegido como integrante de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Maestro, quiero agradecerle por recibirnos y por permitirnos entrevistar. Un gusto enorme para mí. Un gusto enorme estar aquí con ustedes, jóvenes de Chiapas, jóvenes de México. Y bueno, a las órdenes, con los brazos abiertos y la palabra extendida. Muchas gracias. Pues la primera pregunta que yo le quiero hacer es ¿cómo fue el primer roce, el primer encuentro que tuvo Rafael Cortusier con las letras, con la literatura? ¿Cómo fue que comenzó su carrera? A mí de pequeño me gustaba mucho, cuando digo pequeño estoy hablando entre 8, 9, 10 años, la novela de aventuras. Julio Verne, Salgari, autores clásicos que mi padre, que era del otro siglo, obviamente del siglo XX, tenía una enorme biblioteca y descubrí en esos textos la posibilidad de vivir otras vidas. Cuando yo leí 20.000 leguas de viaje submarino, realmente sentía que yo estaba en ese submarino que Verne había anticipado, no existían los submarinos en ese momento, y que un calamar gigante estremecía la nave y que la locura del capitán Nemo nos conducía hacia la aventura, hacia el límite. Cierto tiempo después, a mí me gustaba mucho la matemática, la física, pero descubrí dos cosas, que la literatura, eso que yo leía en Verne y después encontré en Dostoyevsky, en Flaubert, en Proust, porque bueno, tengo un apellido francés que es difícil de pronunciar, es difícil de leer, pero es fácil de pronunciar, Courtoisie, Rafael Courtoisie. Es un apellido francés, es una larga tradición ahí en Uruguay de escritores de origen francés. En mi casa había una gran biblioteca, yo pude desde temprano encontrar autores como Flaubert, Maupassant, Marcel Proust, y descubrí que cuando uno toma un libro en la mano, si esto fuera el libro, uno lo que está tomando es un aparato de realidad virtual. Entonces uno lee, por ejemplo, Pedro Páramo de Juan Rulfo, y ese dispositivo de realidad virtual, que es simplísimo, que es mucho más económico, más barato que un laptop o que una terminal de realidad virtual, ese libro es un aparato de realidad virtual que me traslada a mí a Comala. Cuando uno empieza a leer y dice, vine a Comala a conocer a mi padre, un tal Pedro Páramo. Se lo juré a mi madre en su lecho de muerte y se lo seguí jurando y se lo juré hasta que a mis manos vivas les costó trabajo desprenderse de sus manos muertas. Uno entra a ese mundo y entra en un mundo mágico de muertos, en México profundo, no en un DF, con todo respeto, no en Chilangolandia, en un México. Descubrí entonces que las letras eran eso, y cuando descubrí eso, descubrí la magia. Al mismo tiempo, otra magia distinta y tal vez más profunda era la de la poesía. Entonces, empezó con un acercamiento a la novela, a la aventura, como todos los chicos, creo. Hoy de pronto no es un libro, pero puede ser una película de aventuras en TV, etcétera, o en cable. Pero después descubro la poesía, y eso ya a los 12, 13 años me marcó muchísimo. Ahora, ayer, durante su homenaje en el Centro Cultural El Carmen,
ahí Matías Mateus, que tuvo la gracia de introducirnos a su obra, habló de un libro, del cual usted luego abundó más, que es Contrabando para Auroras. Que usted estaba diciendo que este libro fue escrito durante la dictadura en Uruguay. Me gustaría que nos hablara de eso, de cómo fue la dictadura en Uruguay y cómo influyó en la literatura de Rafael. Contrabando de Auroras es mi primer libro y yo no reniego de él. Hay muchos autores, poetas que son pecados de juventud. No, para mí fue un libro importante para vivir y tal vez, lo digo sin soberbia, para otros. Yo vivía en un país que fue sacudido por la violencia y cuando yo era tenía 12, 13 años, yo me educaba con los jesuitas, salía del colegio y en una esquina, yendo hacia mi casa, veo un hombre muerto y esto es crudo, pero bueno, es la realidad que se vive en el mundo ahora. Para mí me impactó. Habían hecho un atentado contra un jerarca del gobierno y fue la primera vez en mi vida que vi sesos, trozos. Es un hombre muerto, acribillado a balazos. No importa el bando. Ese día fue un día terrible, sangriento, porque la guerrilla mató a algunos y entonces el ejército salió a reprimir y mató a muchísimos. Eso a mí me marcó y muy poco tiempo después vino la dictadura. La dictadura arrasó con un mundo que yo había empezado a conocer, el mundo de la literatura, el mundo de Rulfo, de Octavio, de Julio Cortázar. O sea, no había libros, desaparecieron los libros de Mario Benedetti, no se podía hablar, como es una dictadura en el sentido más terrible. Después pasó eso en Argentina también, de un modo peor, en Chile. Entonces, entre mis 15 y 16 años, escribí poemas que tenían que ver con la luz, que tenían que ver con la libertad, y encontré que la poesía podía decir cosas que la narrativa no podía, porque una palabra, aunque tuvieras 14, 15 años, te podía costar la cárcel, la desaparición o la muerte. Contrabandear auroras era un modo de decir, contrabando auroras es un modo de decir, en plena oscuridad de una tiranía, la poesía permite luz, permite comunicación. El primer poema de ese libro no tiene título y dice, son 3 versos, dice: Dios no duerme la siesta, silba un tango por las calles despacio y tiene miedo. Y ese poema no dice nada y dice mucho. ¿En qué sentido? Ese poema está expresando lo que sentíamos muchos jóvenes. Eso yo lo pude publicar años después, o sea, cuando ya tenía 18 años. Son poemas realmente de adolescencia, pero donde el contrabando de Aurora significaba desde el título que la poesía nos podía dar luz en un momento de oscuridad y de tiranía. Y yo lo sigo creyendo 40 años después. La poesía da luz y da libertad, al menos la interior, y después empieza a cambiar lo exterior. Ahorita nos acaba usted de decir que empezó a hacer sus primeros poemas a la edad de 15, 16 años, que terminaron siendo este libro del que acabamos de hablar. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿por qué estudió usted química y no letras desde un principio, maestro? A mí siempre me gustó la literatura. Y como dije, fue un descubrimiento saber que una novela de aventuras era un aparato de realidad virtual donde uno luchaba contra dragones, como ahora vieron los chicos con un PlayStation, pero todo dentro de tu cabeza es mucho más poderoso, porque tú te imaginas quién es el enemigo en un PlayStation frente a un aparato de un plasma. Uno los ve y es un juego y está muy bien, pero el libro te lo hace reproducir en la cabeza, y ese descubrimiento me marcó y dije, la literatura está en mi vida para siempre.
por dos cosas, por eso, por ese enorme placer y por la posibilidad de vivir otras vidas. Uno puede ser Rodia Raskolnikov y asesinar a un anciano o otra anciana y estar durante 300, 400 páginas, no con culpa y miedo a que lo atrapen. Y la diferencia es que se cierra el libro y lo atrapan a Rodia, y uno que se creyó Rodia, un adolescente asesino, no va a la cárcel y transpiraste un tiempo. Pero decidí que yo no podía dejar algo que era otra llave para entender el mundo, que era la física, la matemática, la química. Y en ese momento de decisiones entendí que si yo ya hacía una carrera literaria me iba a rigidizar, eso me iba a impedir ver otras zonas. Entonces dije, bueno, primero lo básico, lo que me permite ir a la minucia, cómo está hecha la materia, cómo nosotros somos en un porcentaje del 70-80% agua, H2O, pero cómo somos redes de carbono orgánico, es decir, estamos hechos de la misma materia que el diamante. Y me encantaba la química. Obviamente lo hice y después descubrí que era muy aburrido estar en un laboratorio o en una fábrica. Entonces ahí hice una maestría en lengua y literatura y en comunicación social y eso me abrió otro mundo. Pero a mí me acompañó siempre la ciencia, como aquello que me había dicho Ernesto Sábato. La ciencia, la matemática es un más allá. Perdón, la poesía es un más allá de la ciencia y de la matemática. Tienen puntos de conexión porque revelan el mundo. Hegel decía que no hay conocimiento que no sea metafórico. Cuando nosotros entendemos la rotación de los planetas en el sistema solar mediante las leyes de Newton, el principio de inercia, el principio de acción y reacción, el principio fundamental de la dinámica, las leyes de atracción, son todas metáforas. La metáfora de Newton es una metáfora, literalmente, de máquina. Compara el mundo con un reloj. La física cuántica, que no es newtoniana, nos descubre que las cosas no son así, no son tan así. Parecen así a un nivel macro, pero cuando uno va a lo micro, descubre que una partícula puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Descubre que el experimentador cambia la realidad experimentada. Estamos ante otra metáfora. Todo conocimiento es metafórico. Entonces, en el centro de todo discurso científico está la poesía. Vivimos en un mundo donde se cree que la ciencia es simplemente una producción de métodos para la tecnología, para ser aplicados, para explotar la naturaleza. Y la ciencia es mucho más que eso. Y la poesía es mucho más que eso. Entonces no hay que confundir la tecnología con la ciencia, con la poesía. Y si nos metemos en un mundo de explotación de los recursos naturales, tecnológico, ciego, finalista, lucrativo, solamente lucrativo, dejamos de lado el bienestar humano, pero dejamos de lado ese profundo contacto con el misterio y con la realidad que es el que te da la poesía.